En los momentos de calma, cuando el mundo parece contener la respiración, la historia despliega su implacable relato, una historia grabada en las arenas movedizas del tiempo. Hoy nos adentramos en una historia de resistencia y estrategia, una saga que ha cautivado al mundo y que sigue evolucionando en los escarpados terrenos de Ucrania. A medida que nos adentramos en los acontecimientos del 13 de agosto de 2024, nos encontramos a punto de comprender un conflicto que ha marcado la vida de millones de personas. Un conflicto que, incluso ahora, palpita con la tensión de las batallas libradas y la promesa de una paz aún por ganar. Comenzamos nuestro viaje en la región de Kursk, donde el aire zumba con una nueva dinámica, un cambio que podría alterar el panorama estratégico de la ofensiva ucraniana. Es aquí donde el ejército ruso ha desvelado un arma formidable: los drones Lanet. Estos drones kamikaze, con sus cargas explosivas, se han convertido en un símbolo de la evolución de las tácticas de guerra. A diferencia de sus predecesores, los Lanet tienen un alcance moderado. No llegan a las distancias de un Shahed, pero su impacto es significativo. Los cielos de Kursk son un testimonio de su presencia, y cada vez aparecen más vídeos que captan a estos drones mientras atacan a vehículos ucranianos. Este cambio de estrategia no es solo una cuestión de tecnología, sino un reflejo de un cambio más amplio en el enfoque militar ruso. En los primeros días de la ofensiva ucraniana, había una ausencia de este tipo de armas en esta región, lo que sugiere que los rusos pueden haber subestimado la importancia estratégica de Kursk. Es una hipótesis apoyada por las observaciones del periodista alemán Julian R.K., que observó un repunte en el uso de estos drones, un claro indicio de que los rusos se están adaptando a la naturaleza cambiante del conflicto. A medida que nos adentramos en el corazón de este drama en desarrollo, vemos a las fuerzas rusas lidiando con retos organizativos, una lucha que se refleja en el lado ucraniano a medida que navegan por las complejidades de un conflicto marcado por frentes cambiantes y acontecimientos inesperados. Los ucranianos, en su incesante búsqueda de ventajas estratégicas, han lanzado incursiones para sondear las defensas y poner a prueba la determinación de sus adversarios. Es una danza de estrategia y supervivencia, en la que cada bando trata de explotar las debilidades del otro. Sin embargo, entre el humo y los ecos de la batalla, se esconde un relato más profundo, que habla de la resistencia del espíritu humano. Es una historia de coraje y determinación, de individuos atrapados en la vorágine de la historia, que luchan por forjar su destino contra formidables adversidades. A medida que los ucranianos avanzan hacia el sur, sondeando los puntos vulnerables de las defensas rusas, se encuentran con resistencia, un recordatorio de la complejidad e imprevisibilidad de la guerra. En este escenario de conflicto, la ciudad de Spalnoye emerge como un punto focal, un símbolo de los flujos y reflujos de la batalla. La toma de esta ciudad por el ejército ucraniano marca un hito importante, un testimonio de su perspicacia estratégica y del espíritu implacable que les impulsa a seguir adelante. Sin embargo, incluso cuando celebran esta victoria, son plenamente conscientes de los retos que les aguardan, de la necesidad de equilibrar la ambición con las duras realidades de la guerra. Mientras nos encontramos en el precipicio de esta historia, una pregunta flota en el aire, una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el futuro. En un mundo en el que las líneas de batalla se redefinen constantemente, en el que las alianzas cambian y las estrategias evolucionan, ¿qué hará falta para forjar una paz duradera? Es una pregunta que resuena más allá de las fronteras de Ucrania. Una pregunta que nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto y la búsqueda permanente de una solución. A medida que nos adentramos en la saga del conflicto ucraniano, nos centramos en la región de Donetsk, un paisaje marcado por las cicatrices indelebles de la guerra y el espíritu inquebrantable de sus habitantes. Aquí, entre los ecos de escaramuzas pasadas, empieza a tomar forma un nuevo capítulo que promete retos y oportunidades a partes iguales. En el norte, la ofensiva ucraniana se ha topado con una dura resistencia, y los rápidos avances de antaño se han visto moderados por las formidables defensas rusas. Sin embargo, como prueba de su capacidad de adaptación y su perspicacia estratégica, las fuerzas ucranianas han cambiado su enfoque hacia el sur, hacia el sector de Belaya.
Se trata de un movimiento que refleja la naturaleza fluida de este conflicto, un recordatorio de que en la guerra, como en la vida, la capacidad de adaptación es a menudo la clave de la supervivencia. Este empuje hacia el sur ha abierto un nuevo frente en la lucha en curso, una interacción dinámica de estrategia y contraestrategia. Los ucranianos, aprovechando el momento, han lanzado una serie de incursiones, sondeando las defensas, tratando de explotar cualquier debilidad en las líneas rusas. Es un movimiento audaz, que requiere tanto valor como astucia, mientras navegan por las complejidades de un conflicto que no ofrece garantías. En este escenario de guerra, la ciudad de Belaya se convierte en un punto estratégico, un símbolo de la gran batalla que se libra en la región. Las fuerzas ucranianas, animadas por sus recientes éxitos, han avanzado hacia esta ciudad, con la vista puesta en capturar esta posición central. Es un movimiento que podría cambiar el equilibrio de poder, proporcionando al ejército ucraniano un punto de apoyo crítico en este disputado paisaje. Sin embargo, a medida que avanzan, los ucranianos son muy conscientes de los retos que tienen por delante. Cada milla ganada conlleva su propio conjunto de riesgos, ya que sus líneas de suministro se estrechan cada vez más y las exigencias sobre sus recursos se hacen más apremiantes. Es un equilibrio delicado, un juego de estrategia de alto riesgo en el que cada decisión puede inclinar la balanza en esta lucha épica. Mientras tanto, las fuerzas rusas se enfrentan a sus propios retos. Enfrentadas a un adversario tenaz, deben adaptarse a esta nueva realidad, desplegando tropas y recursos adicionales para reforzar sus defensas. Es una carrera contrarreloj, en la que se esfuerzan por apuntalar sus posiciones y prepararse para las batallas que están por venir. En medio de este telón de fondo de conflicto y estrategia, emerge una narrativa más amplia, que habla de la resistencia y la fortaleza de quienes se ven atrapados en el fuego cruzado. Es una historia de individuos que navegan por las incertidumbres de la guerra, cada día con nuevos retos y oportunidades, cada momento un testimonio del perdurable espíritu humano. Y así, mientras nos adentramos en este complejo entramado de acontecimientos, les invitamos a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto. En un mundo en el que las fronteras entre amigos y enemigos son a menudo difusas, en el que las alianzas cambian y las estrategias evolucionan, ¿qué significa buscar la paz? Es una pregunta que trasciende las fronteras, una pregunta que nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto y las posibilidades de resolución. Mientras seguimos explorando esta narrativa en curso, le animamos a que se una a nosotros en este viaje, a que profundice en las historias que dan forma a nuestro mundo, a que descubra las verdades que yacen bajo la superficie. Si desea seguir participando en esta exploración y conocer las historias que nos inspiran, nos educan y nos desafían a ver el mundo desde una nueva perspectiva, suscríbase y haga clic en me gusta. En el intrincado teatro de la guerra, donde cada movimiento está calculado y cada decisión tiene peso, dirigimos nuestra atención al drama que se desarrolla en la región de Donetsk, un paisaje que se ha convertido en un crisol de conflicto y resistencia. Aquí, entre los ecos de la artillería y los susurros de la estrategia, encontramos una historia de determinación y desafío, una narración que sigue captando la atención del mundo. En el centro de esta historia se encuentra la ciudad de Susa, que se ha convertido en un símbolo de resistencia y perseverancia. Con una población de unos 6.000 habitantes, Susa no tiene el tamaño de las grandes metrópolis, pero no se puede exagerar su importancia estratégica. A medida que las fuerzas ucranianas avanzan, se encuentran en la cúspide de una victoria significativa, con informes que indican que las fuerzas rusas han sido empujadas a las afueras de Susa. Este avance marca un punto de inflexión, un testimonio de la tenacidad y la determinación del ejército ucraniano en su lucha por recuperar el control de esta ciudad fundamental. Sin embargo, aunque los ucranianos ganan terreno, la batalla por Susa pone de relieve la complejidad de la guerra urbana, en la que cada calle y cada edificio se convierten en un posible campo de batalla. Es un recordatorio de los retos inherentes a este tipo de operaciones, ya que ambos bandos navegan por los entresijos de un conflicto que exige tanto estrategia como fuerza. A medida que el polvo se asienta sobre Susa, la atención se desplaza hacia las implicaciones más amplias de este avance. Para los rusos, la pérdida de Susa representa un revés estratégico,
un golpe a sus esfuerzos por mantener un punto de apoyo en esta disputada región. La cuestión ahora es si han aprovechado el tiempo ganado en esta batalla para fortalecer sus defensas y prepararse para la siguiente fase de este implacable conflicto. Mientras tanto, en la ciudad de Konstantinovka, las fuerzas rusas han hecho sus propios avances, capturando aproximadamente el 20% de esta localidad estratégica. Se trata de un acontecimiento que pone de relieve el continuo tira y afloja entre estos dos adversarios decididos, cada uno de los cuales se esfuerza por obtener la ventaja en este conflicto complejo y en evolución. Y luego está Torsk, una ciudad que se ha convertido en el último punto álgido de este drama. Durante meses, las tensiones se han mantenido a fuego lento, mientras la expectación crecía a medida que ambos bandos se preparaban para el inevitable enfrentamiento. Ahora, cuando la batalla por Torsk comienza en serio, somos testigos de la convergencia de la estrategia y la fuerza de voluntad. Una contienda de alto riesgo que podría tener implicaciones de gran alcance para el conflicto en general. Los avances rusos en Torsk marcan un momento importante en esta saga en curso, ya que tratan de aprovechar su impulso y consolidar sus avances. Sin embargo, a medida que avanzan, se enfrentan a una feroz resistencia, testimonio de la determinación de los defensores ucranianos, que se mantienen firmes en medio del caos de la batalla. Esta narración, marcada tanto por los triunfos como por los reveses, es un conmovedor recordatorio del coste humano de los conflictos, de las vidas que cambian para siempre por las decisiones que se toman en el campo de batalla. Nos desafía a considerar las implicaciones más amplias de la guerra, a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto y la búsqueda permanente de la paz. Al concluir esta exploración, le invitamos a unirse a nosotros para reflexionar sobre el futuro de este conflicto, a comprometerse con las historias que conforman nuestra comprensión del mundo. Si desea seguir participando en este viaje y explorar los relatos que nos inspiran, desafían y educan en nuestro intento de navegar por las complejidades de un mundo en transformación, haga clic en Me gusta y suscríbase. Juntos podemos descubrir las verdades que yacen bajo la superficie, las historias que definen nuestro tiempo e iluminan el camino a seguir. Por supuesto, aquí está la continuación. A medida que nos adentramos en la saga en desarrollo del conflicto ucraniano, nuestro foco de atención se desplaza a la región de Donetsk, un paisaje marcado por las cicatrices indelebles de la guerra y el espíritu inquebrantable de quienes lo habitan. Aquí, entre los ecos de escaramuzas pasadas, empieza a tomar forma un nuevo capítulo que promete retos y oportunidades a partes iguales. En el norte, la ofensiva ucraniana se ha topado con una dura resistencia, y los rápidos avances de antaño se han visto moderados por las formidables defensas rusas. Sin embargo, como prueba de su capacidad de adaptación y su perspicacia estratégica, las fuerzas ucranianas han cambiado su enfoque hacia el sur, hacia el sector de Belaya. Se trata de un movimiento que refleja la naturaleza fluida de este conflicto, un recordatorio de que en la guerra, como en la vida, la capacidad de adaptación es a menudo la clave de la supervivencia. Este empuje hacia el sur ha abierto un nuevo frente en la lucha en curso, una interacción dinámica de estrategia y contraestrategia. Los ucranianos, aprovechando el momento, han lanzado una serie de incursiones, sondeando las defensas, tratando de explotar cualquier debilidad en las líneas rusas. Es un movimiento audaz, que requiere tanto valor como astucia, mientras navegan por las complejidades de un conflicto que no ofrece garantías. En este escenario de guerra, la ciudad de Belaya se convierte en un punto estratégico, un símbolo de la gran batalla que se libra en la región. Las fuerzas ucranianas, animadas por sus recientes éxitos, han avanzado hacia esta ciudad, con la vista puesta en capturar esta posición central. Es un movimiento que podría cambiar el equilibrio de poder, proporcionando al ejército ucraniano un punto de apoyo crítico en este disputado paisaje. Sin embargo, a medida que avanzan, los ucranianos son muy conscientes de los retos que tienen por delante. Cada milla ganada conlleva su propio conjunto de riesgos, ya que sus líneas de suministro se estrechan cada vez más y las exigencias sobre sus recursos se hacen más apremiantes. Es un equilibrio delicado, un juego de estrategia de alto riesgo en el que cada decisión puede inclinar la balanza en esta lucha épica. Mientras tanto, las fuerzas rusas se enfrentan a sus propios retos.
Enfrentadas a un adversario tenaz, deben adaptarse a esta nueva realidad, desplegando tropas y recursos adicionales para reforzar sus defensas. Es una carrera contrarreloj, en la que se esfuerzan por apuntalar sus posiciones y prepararse para las batallas que están por venir. En medio de este telón de fondo de conflicto y estrategia, emerge una narrativa más amplia, que habla de la resistencia y la fortaleza de quienes se ven atrapados en el fuego cruzado. Es una historia de individuos que navegan por las incertidumbres de la guerra, cada día con nuevos retos y oportunidades, cada momento un testimonio del perdurable espíritu humano. Y así, mientras nos adentramos en este complejo entramado de acontecimientos, les invitamos a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de este conflicto. En un mundo en el que las fronteras entre amigos y enemigos son a menudo difusas, en el que las alianzas cambian y las estrategias evolucionan, ¿qué significa buscar la paz? Es una pregunta que trasciende las fronteras, una pregunta que nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto y las posibilidades de resolución. Mientras seguimos explorando esta narrativa en curso, le animamos a que se una a nosotros en este viaje, a que profundice en las historias que dan forma a nuestro mundo, a que descubra las verdades que yacen bajo la superficie. Si desea seguir participando en esta exploración y conocer los relatos que nos inspiran, nos educan y nos desafían a ver el mundo desde un nuevo prisma, suscríbase y haga clic en me gusta. En el intrincado teatro de la guerra, donde cada movimiento está calculado y cada decisión tiene peso, dirigimos nuestra atención al drama que se desarrolla en la región de Donetsk. Un paisaje que se ha convertido en un crisol de conflicto y resistencia. Aquí, entre los ecos de la artillería y los susurros de la estrategia, encontramos una historia de determinación y desafío, una narración que sigue captando la atención del mundo. La ciudad de Susa, símbolo de resistencia y perseverancia, se encuentra en el centro de esta historia. Con una población de unos 6.000 habitantes, Susa no tiene el tamaño de las grandes metrópolis, pero no se puede exagerar su importancia estratégica. A medida que las fuerzas ucranianas avanzan, se encuentran en la cúspide de una victoria significativa, con informes que indican que las fuerzas rusas han sido empujadas a las afueras de Susa. Este avance marca un punto de inflexión, un testimonio de la tenacidad y la determinación del ejército ucraniano en su lucha por recuperar el control de esta ciudad fundamental. Sin embargo, aunque los ucranianos ganan terreno, la batalla por Susa pone de relieve la complejidad de la guerra urbana, en la que cada calle y cada edificio se convierten en un posible campo de batalla. Es un recordatorio de los retos inherentes a este tipo de operaciones, ya que ambos bandos navegan por los entresijos de un conflicto que exige tanto estrategia como fuerza. A medida que el polvo se asienta sobre Susa, la atención se desplaza hacia las implicaciones más amplias de este avance. Para los rusos, la pérdida de Susa representa un revés estratégico, un golpe a sus esfuerzos por mantener un punto de apoyo en esta disputada región. La cuestión ahora es si han aprovechado el tiempo ganado en esta batalla para fortalecer sus defensas y prepararse para la siguiente fase de este implacable conflicto. Mientras tanto, en la ciudad de Konstantinovka, las fuerzas rusas han hecho sus propios avances, capturando aproximadamente el 20% de esta localidad estratégica. Se trata de un acontecimiento que pone de relieve el continuo tira y afloja entre estos dos adversarios decididos, cada uno de los cuales se esfuerza por obtener la ventaja en este conflicto complejo y en evolución. Y luego está Torsk, una ciudad que se ha convertido en el último punto álgido de este drama. Durante meses, las tensiones se han mantenido a fuego lento, mientras la expectación crecía a medida que ambos bandos se preparaban para el inevitable enfrentamiento. Ahora, cuando la batalla por Torsk comienza en serio, somos testigos de la convergencia de la estrategia y la fuerza de voluntad, una contienda de alto riesgo que podría tener implicaciones de gran alcance para el conflicto en general. Los avances rusos en Torsk marcan un momento importante en esta saga en curso, ya que tratan de aprovechar su impulso y consolidar sus avances. Sin embargo, a medida que avanzan, se enfrentan a una feroz resistencia, testimonio de la determinación de los defensores ucranianos, que se mantienen firmes en medio del caos de la batalla. Esta narración, marcada tanto por los triunfos como por los reveses,
Es un conmovedor recordatorio del coste humano de los conflictos, de las vidas que cambian para siempre por las decisiones que se toman en el campo de batalla. Nos desafía a considerar las implicaciones más amplias de la guerra, a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto y la búsqueda permanente de la paz. Al concluir esta exploración, le invitamos a unirse a nosotros para reflexionar sobre el futuro de este conflicto, a comprometerse con las historias que conforman nuestra comprensión del mundo. Si desea seguir participando en este viaje y explorar los relatos que nos inspiran, desafían y educan en nuestro intento de navegar por las complejidades de un mundo en transformación, haga clic en Me gusta y suscríbase. Juntos podemos descubrir las verdades que yacen bajo la superficie, las historias que definen nuestro tiempo e iluminan el camino a seguir. Claro, aquí está la tercera parte de la narración. En el intrincado teatro de la guerra, donde cada movimiento está calculado y cada decisión tiene peso, volvemos al drama que se desarrolla en la región de Donetsk, un paisaje que se ha convertido en crisol de conflicto y resistencia. Aquí, entre los ecos de la artillería y los susurros de la estrategia, encontramos una historia de determinación y desafío, una narración que sigue captando la atención del mundo. La ciudad de Susa, símbolo de resistencia y perseverancia, se encuentra en el centro de esta historia. Con una población de unos 6.000 habitantes, Susa no tiene el tamaño de las grandes metrópolis, pero no se puede exagerar su importancia estratégica. A medida que las fuerzas ucranianas avanzan, se encuentran en la cúspide de una victoria significativa, con informes que indican que las fuerzas rusas han sido empujadas a las afueras de Susa. Este avance marca un punto de inflexión, un testimonio de la tenacidad y la determinación del ejército ucraniano en su lucha por recuperar el control de esta ciudad fundamental. Sin embargo, aunque los ucranianos ganan terreno, la batalla por Susa pone de relieve la complejidad de la guerra urbana, en la que cada calle y cada edificio se convierten en un posible campo de batalla. Es un recordatorio de los retos inherentes a este tipo de operaciones, ya que ambos bandos navegan por los entresijos de un conflicto que exige tanto estrategia como fuerza. A medida que el polvo se asienta sobre Susa, la atención se desplaza hacia las implicaciones más amplias de este avance. Para los rusos, la pérdida de Susa representa un revés estratégico, un golpe a sus esfuerzos por mantener un punto de apoyo en esta disputada región. La cuestión ahora es si han aprovechado el tiempo ganado en esta batalla para fortalecer sus defensas y prepararse para la siguiente fase de este implacable conflicto. Mientras tanto, en la ciudad de Konstantinovka, las fuerzas rusas han hecho sus propios avances, capturando aproximadamente el 20% de esta localidad estratégica. Se trata de un acontecimiento que pone de relieve el continuo tira y afloja entre estos dos adversarios decididos, cada uno de los cuales se esfuerza por obtener la ventaja en este conflicto complejo y en evolución. Y luego está Torsk, una ciudad que se ha convertido en el último punto álgido de este drama. Durante meses, las tensiones se han mantenido a fuego lento, mientras la expectación crecía a medida que ambos bandos se preparaban para el inevitable enfrentamiento. Ahora, cuando la batalla por Torsk comienza en serio, somos testigos de la convergencia de la estrategia y la fuerza de voluntad, una contienda de alto riesgo que podría tener implicaciones de gran alcance para el conflicto en general. Los avances rusos en Torsk marcan un momento importante en esta saga en curso, ya que tratan de aprovechar su impulso y consolidar sus avances. Sin embargo, a medida que avanzan, se enfrentan a una feroz resistencia, testimonio de la determinación de los defensores ucranianos, que se mantienen firmes en medio del caos de la batalla. Esta narración, marcada tanto por los triunfos como por los reveses, es un conmovedor recordatorio del coste humano de los conflictos, de las vidas que cambian para siempre por las decisiones que se toman en el campo de batalla. Nos desafía a considerar las implicaciones más amplias de la guerra, a reflexionar sobre la naturaleza del conflicto y la búsqueda permanente de la paz. Las historias de Susa, Konstantinovka y Torsk no son solo relatos de maniobras militares y cálculos estratégicos. Son historias humanas, relatos de resistencia y coraje en medio de las duras realidades de la guerra. Nos recuerdan a las personas que viven en estas ciudades, los civiles que soportan el peso del conflicto, que se desenvuelven en la vida cotidiana
con la incertidumbre y el peligro como telón de fondo. Sus historias nos obligan a mirar más allá de los titulares, a ver los rostros y escuchar las voces de quienes resisten, se adaptan y esperan un futuro mejor. En este complejo entramado de acontecimientos, la pregunta sigue siendo, ¿qué hará falta para lograr una paz duradera? A medida que se desarrolla el conflicto, la necesidad de diálogo, entendimiento y diplomacia se hace cada vez más urgente. La comunidad internacional observa atentamente, consciente de que las implicaciones de este conflicto se extienden mucho más allá de las fronteras de Ucrania y Rusia. La búsqueda de la paz es una responsabilidad global que requiere colaboración, empatía y el compromiso de encontrar un terreno común. Al concluir esta exploración, les invitamos a reflexionar con nosotros sobre el futuro de este conflicto y a comprometerse con las historias que conforman nuestra comprensión del mundo. Si quieres seguir formando parte de este viaje y explorar los relatos que nos inspiran, desafían y educan en nuestro intento de navegar por las complejidades de un mundo en constante cambio, dale a me gusta y suscríbete. Juntos podemos descubrir las verdades que yacen bajo la superficie, las historias que definen nuestro tiempo e iluminan el camino a seguir.